El desierto destroza la arrogancia del alma y deja el cuerpo y el espíritu gritando de sed y hambre. En el yermo deshabilitado, confiamos en Dios o morimos. Lo que hace que el desierto sea hermoso es que en algún lugar se esconde un pozo. Fray José Ramón Rojas vio la luz del mundo en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, una tierra que arde todavía con la creación de Dios, que vio nacer al Padre Guatemala el 31 de agosto de 1775. De padres honrados y piadosos, don Lázaro Rojas y doña Felipa Morales. Estamos hablando del Padre Guatemala, el apóstol de Ica. Tuvo 7 hermanos, lo que con los bajos ingresos que recibía por el sueldo de su padre, le obligaba a la familia a vivir muy austeramente. El 6 de septiembre de 1775 fue bautizado por el padre Sebastián Oquel, reverendo propio de esta santa iglesia parroquial del Espíritu Santo de Quetzaltenango. Su educación escolar la va a cursar con los franciscanos, mostrando desde el primer momento grandes aptitudes para la lengua y la literatura, el dibujo y la música, artes estas que va a desarrollar durante toda su vida. Cuando concluyó sus estudios elementales, se fue derecho al convento. A los 18 años, recibió el hábito franciscano en la Iglesia de la Recolección de la Nueva Guatemala y con el hábito el nuevo nombre de Fray Ramón de Jesús María. Estamos en el año 1794. Nos quedan 6 para terminar el célebre siglo de la Ilustración, el siglo XVIII. Y estarán en el convento de los Recoletos, denominado Cristo Crucificado, en Guatemala. Se va a ordenar como sacerdote en 1798 en la Orden Seráfica de San Francisco de Asís. Más tarde ingresará a la Universidad de San Carlos, donde estudia filosofía, historia, derecho y teología, al tiempo que va a aprender varias lenguas indígenas. Esta rica formación le lleva a compartir las misiones de Centroamérica. Al poco tiempo de su ordenación, fue trasladado a Nicaragua, bajo el encargo de residir en León, y desde allí cristianizar amplias regiones, llegando hasta Honduras y Costa Rica. Fundó varias poblaciones, además de centros educativos, así como hospitales e iglesias. Su ejemplo de trabajo tesonero y de vida austera y espiritual atraía con gran fuerza a las poblaciones, quienes lo respetaban y seguían. Cuando llega la Guerra Civil a Guatemala, en 1822, fíjese, es el momento en que en el Perú estamos a un año de la proclamación de la independencia, cuando se está instalando el primer Congreso de la República. Él va a ser perseguido por motivos políticos y va a ser encarcelado por defender siempre los derechos de la Iglesia. En concreto, el partido vencedor de esa guerra civil en Guatemala, sin permiso de la Santa Sede, erigió por su cuenta y riesgo en 1824 una nueva diócesis, San Salvador, y nombró obispo, también por su cuenta, al cura Delgado, quien, dejándose llevar de la vana carrera eclesiástica, tomó posesión del gobierno eclesiástico. Frente a tal atropello y a la nueva constitución liberal de su patria, va a protestar
Fray Ramón, junto a su arzobispo ante el Papa León XII. Esto le va a llevar a la cárcel, en un calabozo infernal, en el que estará durante 2 meses y donde estuvo a punto de ser fusilado. Estamos ya en enero de 1831, se dirige a Puerto Trujillo, en la bahía de Honduras, consolando y evangelizando a los grupos que había allá, sobre todo de afrodescendientes. Viendo que su vida corría peligro, sale a medianoche, un 10 de abril, sin poder llevar nada, sin poder salvar más que su breviario, para vivir todos los días en contacto con la palabra de Dios, como todo buen religioso. Con rumbo incierto, se embarca en la fragata francesa Mariana Isabel. El 22 de junio de 1831 puso pies en el Callao y decidió quedarse en este país, el que hasta hoy lo considera santo y a quien desde entonces lo conocen como el Padre Guatemala, ya que así se anunciaba: soy un padre de Guatemala. Al estar indocumentado y no poder acreditar su condición de sacerdote y de religioso, dirigió sus pasos hasta el convento de los Descalzos, en Lima, donde le van a acoger fraternalmente. Aquí, obtenidas las licencias sacerdotales para predicar y confesar, se va a lanzar por las calles de Lima y del Callao, promoviendo sobre todo el culto y la devoción al Santísimo Sacramento y de manera particular a esa devoción tierna que siempre tuvo a la Virgen de Guadalupe, imagen que siempre llevaba consigo y que él mismo pintaba. En unión del virtuoso lego franciscano, Fray José María Prieto, va a construir en el puerto del Callao, con las limosnas recogidas, una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe y un pequeño hospital para aquellos que no tenían medios ni tenían posibilidades de ser atendidos cuando enfermaban. En el jubileo, año santo de 1834, predicará también a los encarcelados, a los presos. Y fíjense, el nuevo arzobispo de Lima, porque el que estaba en el momento de la independencia, Bartolomé de las Heras, había muerto en Madrid en 1823 y recién, 10 años después, va a ser nombrado Jorge Benavente. Él va a tener una estrecha amistad con nuestro padre José Ramón Rojas y le va a encargar que reforme la población, que en ese momento estaba dañada por los problemas de esta guerra civil en la que el Perú había vivido con motivo de la independencia, y había que sanar heridas, había que volver a hermanar a tanta gente enfrentada. Y Monseñor Jorge Benavente le va a dar el título de misionero para Lima y también el Callao, buscando sobre todo la reforma de la población y también de las órdenes religiosas, que habían sido muy dañadas, ¿no? Muchas de las órdenes religiosas habían perdido prácticamente el 50% de sus efectivos, y será Fray José Ramón quien va a reformar y quien va a revitalizar esas órdenes religiosas. Su gran vocación misionera le impulsa a salir de la Lima capitalina y le va a llevar a las tierras de Cañete, de Chincha
de Pisco, culminando en Ica, donde se va a centrar apostólicamente. Fundó iglesias, conventos, escuelas, hospitales y cementerios en pueblos de los departamentos de Ica, Piura, Puno, Cusco y Cajamarca. Sus misiones y obras más recordadas fueron en la ciudad de Ica, llegando el mes de abril de 1835, que como solitario peregrino avanzó por el desierto con un solo deseo: estar entre el cielo y la tierra. En este singular y árido lugar, y por todo el valle iqueño, fructifican cruces sembradas por Fray Ramón Rojas, que buscan su mirada hacia lo alto, buscando al Creador. Cocapillas en la Campiña. Allí están el Carmen, Pueblo Nuevo, San Joaquín, entre otras. Cuenta la historia que la inmensa y desolada pampa de Yauca, que se extiende al sureste de la ciudad de Ica, fue encontrada escondida entre matorrales por los lugareños una pequeña escultura de Nuestra Señora del Rosario, con el Niño Jesús y un rosario nacarado en sus manos. Gran propagador de su devoción fue el siervo de Dios, Fray José Ramón Rojas de Jesús María, quien desde 1835 hasta su muerte fue asiduo peregrino a aquel recinto de devoción mariana. Nos encontramos aquí en la iglesia de Jesús María, este proyecto de seguir los pasos de Padre Fray Ramón Rojas, más conocido también como el Padre Guatemala, para rescatar su biografía y más que nada su presencia de misionero aquí, pues a pesar de que estuvo 3 años, hizo muchas obras, que no solamente fue edificar iglesias o capillas, sino básicamente curar a los enfermos. Cuando había una necesidad, el Padre Ramón estaba presto a llenar esos vacíos aquí en esta parroquia de San Jerónimo, como iglesia conocida como Jesús María, en donde fue, digamos así, la base de partida hacia muchos lugares de Ica del Padre Ramón, de Fray Ramón, como lo conocen aquí todos. Y nos encontramos en la tumba donde fue enterrado en esta iglesia. Y justamente estamos celebrando los 182 años de la partida hacia la casa eterna de Fray Ramón, y cuyos restos están enterrados aquí como un reconocimiento a toda su labor apostólica. Y también, de alguna manera, los hermanos que han seguido a lo largo de los años, especialmente el Padre Pedro Cubillo, gran reconocimiento de lo que hizo en esta iglesia, y que está detrás mío, pues, el gran mural de la Cena del Señor. Ese gran mural de la Cena del Señor, en donde también
algunas veces solían plasmarse ellos mismos como mecenas, digamos así, de lo que estaban haciendo en el lienzo. Y esta iglesia es importante porque no solamente porque reposan los restos de Fray Ramón aquí, sino porque aquí venía a pernoctar, a descansar, era como una especie de cabañita primero, después capillita chica, y así poco a poco fue creciendo, de tal forma de que era su lugar de descanso a lo largo de estos 3 años. Yo me llamo Félix Armando Picasso Guerrero, soy netamente iqueño, mis padres y mi madre también. Por eso el cariño hacia Fray Ramón, a quien se le llamó el apóstol de Ica. Nuevamente revivir este momento que de alguna manera nos hace estar siempre con la gente que hemos querido, con esta ciudad que amamos y con este país que necesita mucho de conocer su realidad. Fray Ramón funda la Casa de Ejercicio de Jesús María, lo cual vendría a ser el futuro templo de Jesús María. El último terremoto del 2007 afectó bastante esta iglesia, que tiene un estilo románico. Actualmente se le llama Parroquia de San Jerónimo, porque en realidad la iglesia matriz de Ica que estuvo en la Plaza de Armas era la iglesia de San Jerónimo. Al desaparecer esta, entonces la iglesia más cercana, que era la que estableció Fray Ramón Rojas de Jesús María, se le llama ahora Parroquia de San Jerónimo. Fray Ramón en realidad está enterrado, está sepultado en su casa. Todos los visitantes se llevan el agua del pozo de Fray Ramón, como agua bendita que cura los males corporales y eleva el corazón de Dios. Nos encontramos en pleno desierto, en una zona cerca a Villacurí. En este desierto sucedió un gran milagro que luego se denomina Pozo Santo, en el cual Fray Ramón Rojas, pues camino de Lima hacia Ica, realizó un milagro al ver a la gente sedienta, al ver a la gente que este sol de Ica pues le derretía, y entonces no había agua, y él cavó con sus manos pues un poco el pozo y brotó agua a chorros, agua que estuvo manando de ese manantial hasta el último terremoto que asoló a toda nuestra ciudad de Pisco, Cañete, Chincha, Ica. Se obstruyó toda lo que es la cañería que habían puesto desde el pozo hasta ese cañito que está en la parte baja. Hasta antes de ese terremoto había una iglesia que ustedes la van a ver, y ahora solamente hay una construcción pequeña de vivienda, si se puede decir así, que funciona como capillita, en donde están los cuadros y algunas cosas del padre Ramón Rojas, que hoy día, como decía en una entrevista, pues estamos celebrando los 182 años de su partida hacia la casa del Padre. El Señor lo llamó un día como hoy, 23 de julio. En esta modesta capilla atesora un óleo que preserva la figura del también llamado Apóstol de Ica. Pero antes el Padre dejó una cruz como señal. Entonces, después han venido y han construido la iglesia, y de allí, acá, Pozo Santo, siempre ya empezaron a festejar, ¿no?, su aniversario, que es el 31 de agosto. Acá se realizaba matrimonios, bautizos y muchos eventos más religiosos.
misas todos los 31 de agosto. De allí le puedo dar fe sobre los milagros. Pozo Santo queda más o menos a la mitad entre el camino de Ica a Pisco. Allí todos los iqueños, cuando viajamos en vehículos particulares con nuestros padres, siempre parábamos, hacíamos una pascana a rezar, entrar a la capilla que existía, ¿no? Y eso nos ha sido alimentado, quizás en este momento no se dé con tanta frecuencia por los cambios que ha habido, inclusive por lo que ha desaparecido esa capilla, pero siempre Fray Ramón ha estado en Ica. Fray Ramón invocó a Dios y brotó agua. Llegué acá a Pozo Santo, era un lugar bien, bien concurrente, con bastante concurrencia, que venían paraban los camiones, los devotos, porque antiguamente estaba la iglesia, estaba la iglesia, y todos los devotos venían, entraban a la iglesia a persignarse, a pedir, ¿no? A pedirle a Fray Ramón. Venían los enfermos, venían y pedían que les sane. Atrás de usted nos contaba que hay algo. ¿Qué cosa hay atrás de usted? Ya, acá atrás hay está el pocito que sacó el agüita Fray Ramón Rojas, cuando él caminaba de Chincha, Pisco, Ica, y en este lugar a sus peregrinos les dio sed, y él escarbó con su manito, rezó, y salió el agüita, y de un poquito de agua dio de beber a todos sus fieles devotos. Estamos a la subida del Cerro Prieto. Fray Ramón Rojas venía caminando por estas haciendas y estos lugares, en donde ya van a ver qué sucedió en este cerro, qué obras realizó en nombre de Dios para beneficio de los habitantes de ese tiempo en Cerro Prieto, que sufrían de la posibilidad de erupción de un posible volcán que estaba situado aquí en este lugar y que era una zona caliente en el cual pues hasta podían secar sus ropas y todo, salía humo. Todo cerro negro es un apu. Los cerros sagrados son los cerros negros, ¿no? Dentro de la cosmovisión andina. Bueno, ¿qué dice? Que este Cerro Prieto fue un volcán, pero un volcán de agua. Entre los muchos milagros que se le atribuyen a nuestro querido misionero Padre Guatemala, es que cuando la población estaba siendo atemorizada por el volcán Cerro Prieto, él va a subir valientemente y va a fajar el volcán, y cuenta la crónica que lo calmó. Con el cordón que tenía, pues la boca del volcán. Y ahora pues prácticamente no hay nada, no parece que fuese un volcán. Pero una de las cosas que hay que resaltar, y por eso esta capilla que están viendo, resalta la Virgen de Guadalupe primero. Los franciscanos siempre han estado unidos a los dos grandes misterios de la cristiandad, que son el misterio de la encarnación de Jesús, el nacimiento,
y el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. El presidente del Perú, el más joven que ha habido en la historia, Felipe Santiago Salaverry, cuando pasó por Ica, quedó admirado del fervor misionero y le va a proponer como obispo de Maynas. En ese tiempo solamente había 6 diócesis en el Perú y le va a proponer como obispo para Maynas, porque Sánchez Rangel, un franciscano, era realista, se había opuesto a la independencia y tuvo que salir de allí de Maynas. Y para sustituirle, porque era una sede vacante, va a proponerle a nuestro misionero, el padre Guatemala. Fray Ramón declina la invitación porque quería dedicarse de lleno a su querida Ica, a sus fieles de Ica, a la gente más necesitada. Nos encontramos en la hacienda de doña Josefina García de los Reyes, llamada Pepillita. Doña Pepillita se casó con Juan Norberto Abuela y de ella pues nació a una hija que nació el 12 de diciembre de 1833. En esos años todavía no había llegado Fray Ramón Rojas a estas tierras benditas iqueñas. Y entonces una de las veces que vino el padre Ramón Rojas, porque él venía a las haciendas y especialmente a esta hacienda que fue prácticamente su, digamos, su residencia, de la cual pues salía a las demás haciendas y hacía su apostolado. ¿Qué hacía en cada hacienda? En cada hacienda, pues, con el apoyo de la familia, celebraba la misa en la capilla, que no la hemos podido ver por causas del terremoto. Celebraba la misa también con los trabajadores, con la gente residente, los habitantes de toda esta zona, a la cual las familias también apoyaban y les daban trabajo en todas los sembríos que hacían por acá. Y entonces él, al ver a la niña, dijo, ¿y esta niña todavía no está bautizada? Sí, pues vamos a aprovechar en bautizarla, dijeron doña Pepillita y su esposo Juan Norberto. ¿Y qué nombre le han puesto? Y entonces ellas dijeron, pues es Olaya Abuela García de los Reyes. Y entonces Fray Ramón dice, bueno, desde ahora, como se ha nacido el 12 de diciembre, pues le voy a poner Olaya Guadalupe, Abuela García de los Reyes, en honor a la Virgen de Guadalupe. Y también, como era pues toda una celebración, puso la cruz de las misiones, la cruz que representaba que todos estaban bajo los pies de Cristo y de Cristo que nos redimió en la cruz, que en donde padeció Jesús y en donde nos gana con esa muerte y su resurrección especialmente, pues la vida eterna. Como escribirá el historiador y hermano de orden, un gran querido amigo mío y maestro también, el padre Julián Heras, a pesar de no haber permanecido más que 4 años en Ica, la memoria del padre Guatemala no se ha borrado de los corazones de sus habitantes. Y todavía, después de siglo y medio de su muerte, perdura la fama de santidad de este humilde siervo de Dios. Le comento que Fray Ramón tenía mucha amistad con la beatita Luisa de la Torre,
la cual era su confesor. La historia cuenta que en momentos que nuestro venerable padre Fray Ramón Rojas hacía misa en Ica, se le había visto cruzar la puerta de esta capillita, de esta iglesia, donde están los restos de la Beatita de Humay. Cruzaban, sin embargo la puerta estaba cerrada. Ambos de la mano cruzaban esa puerta. Es muy interesante porque ella es una sierva de Dios y Fray Ramón también es un siervo de Dios. Fueron muy buenos amigos, muy buenos amigos, y ella tenía una preferencia en que sea su confesor, era su confesor. ¿Y ella venía a Chincha o el padre iba allá hacia Pisco? El padre iba hacia allá, porque él cuenta la historia que él pues estuvo en esa capillita, sí. Estuvo en Humay, celebró misa allí. Celebró misa, entonces era el confesor de la Beatita. De la Beatita de Humay. Sí. San Francisco y Santa Clara, ¿no? San Vicente de Paúl, y pues su complemento fue Santa Luisa de Marilac. Y el sacerdote también forma pareja. En este caso su esposa es la iglesia. Su compromiso es sus fieles. Inclusive hay muchas tradiciones iqueñas donde se encuentra esa gran vinculación, ¿no?, con Carmen de la Torre, y que tuvieron esa gran amistad, ¿no?, que afloró en ellos. Las almas afines se encuentran. Ese es el gran milagro de Dios. Las cruces, el símbolo de Cristo, o sea, la cruz cristiana. Ahora hay cruces en el camino, algún otro elemento adicional que ha hecho que la gente se congregue, ¿no? Ahora, la cruz que encontramos nosotros son características, son las llamadas cruces de la pasión o cruces campesinas, porque tienen todos los elementos que pasó Cristo durante sus días de está el gallo que cantó, está el manto de la Verónica, está la escalerita, está la lanza de Longinos y todo. El martillo, así es una belleza, es una característica linda. Y mortificaciones, rinde su espíritu ante el Altísimo un 23 de julio de 1839, con solo 63 años, a consecuencia de una pleuresía causada por el hecho de que salió una noche en la que hacía mucho frío, él estaba aterido de frío, y estando enfermo, pero sin embargo, va a atender a una niña de nombre Presentación Mantillas, que estaba muriendo. Pero él, olvidándose de sí mismo, fue, la consoló y propició la recuperación de su salud. Al entierro del padre Guatemala asistió una multitud en ese momento, ¿no?, de más de 5.000 personas en la antigua iglesia de la Merced, hoy Catedral de Ica. Sus restos fueron sepultados en la capilla contigua y que también fue levantada por él con la advocación de Jesús María en la calle Cajamarca. Ojalá que vayamos conociendo mucho más
a este gran misionero que vino del extranjero, pero que se peruanizó y que dedicó toda su vida para la misión de nuestro querido Perú. Evidentemente, eso forma parte del hombre religioso, el hombre que quiere a Dios. Pero Fray Ramón Rojas de Jesús María, y eso quien lo describe muy bien es Alberto Benavides, en el último libro, el último trabajo escrito sobre Fray Ramón, donde da ese aspecto humano, donde no obstante servir a Dios, también se amalgama lo humano. Fray Ramón, el hombre que sabía llegar a las personas, que sabía entender a la gente, que sabía hablar ese idioma, que esos son los sacerdotes que necesitamos ahora. Tenemos que hacer mucho. Y como le digo, yo, iqueño, quizás la última, el que menos vale, pero me encantaría que Fray Ramón volviese, que tengamos, así como queremos a nuestro Señor de Luren, un sacerdote que no fue iqueño, pero se hizo iqueño, y el cariño de los iqueños que demostró y que sigue perdurando, ¿no? Que eso verdaderamente vuelva a florecer, vuelva a renacer y tengamos, ¿no? Gente a la que verdaderamente tenemos que recordar con cariño. Tenía metástasis, todo mi brazo, mis ganglios. A cuadras se encuentra la iglesia que se llama La Bruja de los Consuelos y hay una cruz que la puso el Padre Guatemala. Acá tenemos la cruz de las gradas, que hace muchos años vino Fray Ramón Rojas a colocarla. Me sanó de la rodilla. La cruz ha hecho bastante milagros. Y iba a la iglesia a pedirle con toda devoción. Su manito me sobaba la rodilla y hasta ahorita estoy muy bien. Los doctores me sacaron la placa ahí y no había ningún ganglio, cáncer, no había. Entonces yo le recé tanto así que hice todo lo posible así, con tanta devoción, que cuando yo siento algo acá, yo volteo así y veo una persona vestida y me dio fortaleza. Yo sé que él era. Esta capillita, como ustedes ven, es dedicada a nuestro venerable padre Fray Ramón Rojas. En realidad, este terreno fue regalado por mi abuelo Octavio Magallanes Perales, quien me comentó que tenía un milagro muy grande, porque mi abuelita estaba con hemorragia, habían ido al médico, al hospital. Tanto es así que le dijeron que no había nada que hacer, que espere nada más. Mi abuelo, como él era tan devoto de Fray Ramón, vino ante esta imagen que ven aquí, cogió una naranja, le pasó por las manos y le pidió con mucha fe que le sane a su esposa. ¿Por qué? Porque tenía hijos, ¿no? Tenía hijos y no quería que se queden huérfanos. Entonces, Fray Ramón le hizo ese milagro tan grande de que mi abuelita recuperara la salud. Y la recuperó sin médico, solo con esa naranja que la comió. Tenemos muchos milagros que ha hecho Fray Ramón. Aquí en Chincha. Aquí en Chincha. Entonces mi abuelo, al ver esto, mi abuelo dijo, pues yo le voy a regalar el terreno. Yo creo que todos tenemos tantos devotos y tantos milagros y tantos favores que nos ha hecho el santo por intermedio de Dios. Vamos a darle el terreno. Le dio el terreno y empezaron a hacer la construcción. Estamos ahorita en la capilla de Fray Ramón Rojas en Chincha. Hemos estado todo el día grabando diferentes momentos y estamos tras las huellas de Fray Ramón. Acá vemos una devota que acaba de venir, se acaba de levantar, estaba de rodillas, porque hay un milagro que le ha realizado Fray Ramón a esta señora que la vemos allí. A ver si lo podemos captar. Estamos en vivo con Fray Antonio Saldaña, nuestro animador vocacional, y la señora Fanny Magallanes, una persona que cree mucho en Fray Ramón Rojas, encargada de esta hermosa capilla, la vemos entregada a él. Mami. También ha hecho muchos milagros. ¿Qué milagro le hizo Fray Ramón? Se le había volteado la cara. Se le había volteado la cara, ¿por qué? ¿Qué pasó? Así, no saben los problemas, no faltan así. ¿Ya? Se me volteó la cara. Entonces
todavía no sé si te faltaba 2 días para aquí. Y yo vi así, estaba ahí, me parecía lindo. Justo lo estaban bajando. Esto no me pueden creer. Mi cara volvió. Usted está llorando, está emocionada. O sea, ha sentido ese milagro de Fray Ramón. Sí, porque yo vine a buscarlo ayer. Nuestro Perú ensantado no se quedó congelado en los santos del virreinato, sino que el Perú republicano tiene sus santos. Y nuestro padre Guatemala es un santo de nuestro tiempo. Él vive en la aurora de la República, en la etapa inmediata a la independencia. Y ahí, en ese momento donde las papas quemaban como nunca, él va a ser un signo de paz. Va a apostar por unir lo que parecía que era imposible. Fratelli tutti, va a decir siempre, todos deben ser hermanos. Y para ello se va a valer de la emperatriz de América, de Nuestra Señora de Guadalupe. Y como un misionero en salida, como el Papa Francisco quiere para toda la Iglesia, él no se va a quedar en el convento, va a ir a las cárceles, va a ir a la calle, va a ir a los conventos tan necesitados de reforma. Ahora estamos viviendo el bicentenario del Perú y nos estamos preguntando qué ha aportado la Iglesia al Perú. Yo les diría, fijémonos en sus protagonistas, como el padre Guatemala, que no le importaba de dónde venía, lo que le importaba era la persona, y se hace iqueño, se hace limeño, se peruaniza, porque lo que quería era hacerse todo a todos para ganarles, como un nuevo Pablo en nuestro tiempo. Estamos en el momento de la pandemia y, como ha dicho el Papa Francisco, hay que soñar con un mundo nuevo, porque donde está el mal hay que superarlo con abundancia de bien. Y el padre Guatemala es un referente, es un ejemplo de un enamorado de Cristo, de la Virgen y de un apasionado del más necesitado. Ojalá sigamos su huella. Por eso el pueblo lo aclamó santo, porque su carrera fue la de un ángel de la paz. Fue padre de los pobres, hermano compasivo que siempre derramó sobre las heridas del corazón el bálsamo del samaritano. En la actualidad, Fray Ramón, como excelente intercesor divino, sigue obrando milagros en favor de sus devotos.